Imagina que llega tu cumpleaños. El teléfono empieza a sonar, aparecen mensajes, felicitaciones, fotos, llamadas. Todos parecen esperar que estés feliz. Pero tú no sientes nada especial. No quieres una fiesta, no esperas regalos. Y si nadie menciona la fecha, tampoco te molesta. Para ti es simplemente otro día. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué algunas personas esperan su cumpleaños durante semanas mientras otras desean que pase rápido? ¿Significa que son frías? ¿Que no disfrutan de la vida? ¿Que tienen algún problema emocional? No necesariamente. La psicología muestra que detrás de esta conducta pueden existir razones mucho más profundas. Y entenderlas cambia por completo la manera de mirar a estas personas, porque la explicación más importante no está en la fiesta, ni en los regalos, ni siquiera en la fecha. Está en lo que esa persona necesita para sentirse bien consigo misma. Y quizá esto te resulte familiar. Tal vez cuando llega tu cumpleaños prefieres mantener todo tranquilo. Tal vez no publicas nada en redes, no anuncias la fecha, no esperas que nadie prepare algo especial. Incluso puedes sentir cierta incomodidad cuando muchas personas empiezan a mirarte al mismo tiempo. ¿Te ha pasado? Si es así, no significa automáticamente que no quieras a los demás. Tampoco significa que seas una persona distante. Simplemente puede significar que para ti celebrar no tiene el mismo significado que tiene para otras personas. Cada persona construye sus propias costumbres. Algunas necesitan una gran celebración, otras prefieren una cena pequeña y otras simplemente continúan con su día. De hecho, piensa en esto. ¿Tu cumpleaños es realmente especial para ti o aprendiste que debe ser especial porque todos dicen que lo es? Esa pregunta puede revelar mucho más de lo que parece. Existe una creencia muy común. Si alguien no celebra su cumpleaños, algo debe estar mal. Quizá está triste, quizá se siente solo, quizá ya no disfruta de la vida, pero la realidad puede ser muy diferente. La psicología también habla de personalidad, autonomía, necesidad de atención y formas distintas de buscar satisfacción. No todos necesitan la misma cantidad de reconocimiento externo. Y aquí aparece la primera característica. Algunas personas simplemente no necesitan que una fecha confirme su valor. ¿Necesitas recibir 20 mensajes para sentir que eres importante? ¿Necesitas que alguien publique una foto contigo para recordar que tienes personas que te quieren? Para algunas personas, la respuesta es no. Su valoración personal depende menos de la reacción de los demás. Es como tener un reloj interno. No necesita que otra persona le diga qué hora es. Puede saber lo que vale sin esperar una señal externa. Y esto cambia completamente la forma de entender su cumpleaños. Pero todavía hay algo más, porque quizá el problema nunca fue la celebración, quizá fue la atención. ¿Te imaginas estar sentado frente a 20 personas mientras todos te miran, cantan y esperan que sonrías? Para alguien que prefiere la privacidad, eso puede sentirse incómodo. No significa necesariamente timidez, tampoco significa rechazo hacia los demás. Algunas personas simplemente disfrutan más de las conversaciones tranquilas y de los momentos íntimos. Una gran fiesta puede sentirse como estar bajo un reflector. Todos miran hacia ti. Todos esperan una reacción. Y tú solamente quieres desaparecer entre el público. Por eso algunas personas prefieren pasar su cumpleaños con una sola persona, con su familia cercana o incluso completamente solas. No porque odien a los demás, sino porque no necesitan ser el centro de la escena para disfrutar de un momento. Pero hay otra razón todavía más interesante. Algunas personas rechazan la idea de que una fecha les diga cómo deben sentirse. ¿Nunca has escuchado eso de «hoy tienes que estar feliz? ¿Es tu cumpleaños?» Para algunas personas, esa frase genera más presión que alegría, porque sienten que están recibiendo un guión que dice cómo deben actuar, deben sonreír, deben celebrar, deben agradecer, deben emocionarse. Pero las emociones no funcionan así, no aparecen porque el calendario lo ordena. Estas personas pueden valorar su vida y al mismo tiempo no sentir necesidad de convertir un día concreto en un acontecimiento. Quieren decidir cuándo celebrar y cómo hacerlo. Quieren que la emoción sea real. Y eso nos lleva a una parte todavía más profunda, porque para algunas personas cumplir años no representa solamente una fiesta, representa el paso del tiempo. ¿Alguna vez llega tu cumpleaños y comienzas a pensar en todo lo que has hecho?
¿En lo que todavía no has conseguido? ¿En las decisiones que tomaste? ¿En las metas que siguen esperando? Una fecha puede funcionar como un espejo. No cambia tu vida, pero hace que la mires con más atención y eso puede resultar incómodo. De repente recuerdas tu edad. Comparas tu presente con el pasado. Piensas en dónde imaginabas estar a estas alturas. Y mientras otros ven una torta, tú puedes estar viendo todo un año pasar frente a tus ojos. Por eso algunas personas prefieren no darle demasiada importancia a la fecha. No necesariamente porque estén tristes, tal vez simplemente no quieren convertir el paso del tiempo en una obligación emocional. Y aquí aparece el giro que muchas personas no esperan. Lo que parece indiferencia puede ser autonomía, puede ser privacidad, puede ser una relación diferente con la atención, puede ser simplemente una preferencia personal. No celebrar un cumpleaños no significa automáticamente que una persona no valore su vida. Tampoco significa que no ame a su familia o que no agradezca a sus amigos. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué no celebra? Si no celebra porque no le interesa, es una elección. Si no celebra porque teme cualquier contacto con los demás, entonces la historia puede ser diferente. La conducta es la misma, pero la razón cambia completamente su significado. Entonces recuerda las 4 ideas. Algunas personas no necesitan validación externa, algunas no disfrutan ser el centro de atención, algunas rechazan la obligación de sentirse felices en una fecha determinada, y otras ven su cumpleaños como un momento que les recuerda demasiado el paso del tiempo. Ninguna de estas razones convierte automáticamente a alguien en una persona fría o extraña. Tal vez simplemente tienen otra manera de relacionarse con una fecha que la sociedad convirtió en algo enorme. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Cuando llegue tu próximo cumpleaños, si nadie esperara nada de ti, si nadie te dijera cómo debes sentirte y si nadie juzgara tu decisión, ¿realmente querrías celebrarlo? ¿O descubrirías que nunca necesitaste hacerlo? Tal vez la respuesta diga mucho más sobre ti de lo que dice sobre tu cumpleaños.